simultánea del español al inglés y viceversa durante toda la jornada. Para cambiar de un idioma al otro, simplemente deben darle clic al botón que dice Interpretación al fondo y a la derecha de su pantalla. Bueno, hoy tengo el placer de moderar este panel sobre el género en la gobernanza, paridad y representación. Y en unos momentos presentaré a nuestras dos ilustres ponentes, Nidia Pesantes y Vilma Romero. Lamentablemente, María del Carmen Alanís Figueroa, que iba a formar parte de esta conversación hoy, tuvo un conflicto inevitable y no va a poder acompañarnos. Pero por el lado positivo, esto le dará más tiempo a cada panelista para exponer sus ideas y experiencias. Y bueno, también brindará más tiempo para la sesión de preguntas y respuestas luego de las presentaciones. Les recuerdo a todos ustedes en el público que están invitados a enviarme sus preguntas por el chat en cualquier momento, durante o después de las presentaciones. Las preguntas las pueden formular en inglés o en español, es decir, en el idioma en que se sientan más cómodos. Y cuando comience la sesión de preguntas, yo voy a invitar a cada participante a hacer su propia pregunta, de nuevo, en el idioma que prefiera, y en ese momento le vamos a activar el sonido para que pueda hacerlo. Y por último, les recuerdo a todos y a todas que, dada la interpretación simultánea, es muy importante hablar pausadamente. Bueno, sin más preámbulos, permítanme introducir a nuestras dos panelistas. Nidia Pesantes tiene más de 25 años de experiencia en defensa de los derechos humanos, derechos de las mujeres y en la acción por el desarrollo de los pueblos. Nidia tiene un posgrado en antropología y conflictos sociales con énfasis en cuestiones de género. Desde hace 10 años trabaja para ONU Mujeres, en donde se ha desempeñado en varios roles, como oficial de programa a cargo de la participación política, liderazgo de las mujeres y gobernabilidad, como jefa de oficina en Perú, como deputy de la oficina en Myanmar y actualmente es jefa de oficina de ONU Mujeres en Bolivia. Vilma Romero se ha desempeñado como consultora de derechos humanos para varias agencias de la ONU en América Latina, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala. Recientemente, se desempeñó como coordinadora residente de la ONU en Bolivia y como asesora sobre los derechos de los pueblos indígenas. Vilma tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica. Nidia, le invito entonces a comenzar su presentación cuando esté lista. Estás en mute todavía, Nidia. Nidia, ¿nos avisas Ya. si necesitas? Ok. Está. Sí, no me obedecía el micrófono. No hay problema. Listo. Muchísimas gracias. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve ahora perfecto. Listo. Ah, no, ya desapareció. No, acaba de ir. Screen sharing has stopped. Ok. Siento Tranquila, mucho. tómese su tiempo, no hay gran... Vale.
¿Se ve ahí la pantalla? Sí se ve su pantalla, pero se ve en la tercera página de su presentación, no Ok, desde el comienzo. Ahí ahí va. está. Perfecto, sí. Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, empezando con la disculpa por la tecnología. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos, con todas. Es un placer estar con ustedes en este evento y compartir algunas ideas, pensamientos, resultados de investigaciones que se han hecho. En el panel quisiera presentar algo sobre la ruptura de las barreras, ¿no? De lo sustantivo a lo formal. ¿Cómo podemos pasar de lo sustantivo a lo formal? La idea sería hacer un pequeño recorrido por las barreras, por los mecanismos de cambio que se han generado, los avances que tenemos, los retos que enfrentamos, los mecanismos de transformación que deberíamos construir y las conclusiones, un par de conclusiones para aportar al debate. Empecemos entonces por las barreras. La mayoría conoce las barreras que tienen que enfrentar las mujeres para ser parte del mundo público y para ser parte de la esfera política. Hay varias barreras, yo he querido aglutinarlas o ponerlas en 6 categorías. La primera es la propia resistencia a la participación de las mujeres por parte de los hombres de los partidos políticos. Una cosa es que los hombres apoyen la participación de las mujeres si es que el número de espacios se amplía, pero otra cosa, y es lo que los mismos políticos han sabido expresarnos abiertamente en algunas conversaciones e investigaciones, es compartir el puesto. Para que una mujer entre en una asamblea nacional, en un parlamento, para que entre como candidata, necesita que un hombre salga, porque hasta hace unos años las listas de candidaturas y los espacios dentro de las asambleas y los puestos de poder en los ejecutivos estaban representados plenamente por hombres. La llegada de las mujeres lo que hace es romper el privilegio de una única participación masculina para garantizar el derecho de la conjunción de hombres y mujeres en los espacios de representación. Una segunda barrera, la pobreza de las mujeres. Las mujeres son más pobres que los hombres y en las poblaciones de mayor pobreza son las más pobres de los pobres. Tienen menos ingresos, pero también tienen menos autonomía en la decisión de sus ingresos. Por ejemplo, son las mujeres las que tienen que afrontar al fin último o al final el tema de la subsistencia de las familias. Si bien los hombres tienen el rol de proveedores en nuestras sociedades, muchas veces son las mujeres las que tienen que afrontar incluso la subsistencia de sus familias debido a que la sociedad es más permisiva con la salida de los hombres de sus hogares que con la salida de las mujeres. Entonces, las mujeres en última instancia son quienes se hacen cargo y garantizan el bienestar de los hijos, de las hijas o de la familia ampliada, de quienes vivan en casa, enfermos, adultos mayores, en fin. Entonces, tienen menos ingresos y tienen menos posibilidades de decidir sobre ese ingreso para algo que a ellas les interese. De hecho, este es uno de los temas por los que las mujeres tienen menos acceso a la capacitación y a la especialización en su formación. El otro tema o la otra barrera que es muy fuerte es la triple carga laboral de las mujeres y la pobreza de tiempo. Las mujeres, especialmente en las zonas rurales o urbano-marginales, pero también en las grandes ciudades, las mujeres aportan directamente a la comunidad, pero las mujeres hacen todo el trabajo de cuidado de la casa. Si bien podemos decir que cada vez más hay hombres que se van integrando al cuidado y a la corresponsabilidad, en América Latina tenemos que el 93% del trabajo del cuidado está hecho por mujeres. Es decir, aun cuando empecemos a cambiar esa visión y encontremos cada vez más a hombres intentando ser parte del espacio privado, siguen siendo las mujeres las responsables últimas del cuidado de sus familias. Es por esto que esta menor autonomía en el ingreso es tan fuerte, porque esta es una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Y esto les genera una pobreza enorme de tiempo. Las mujeres en América Latina y por ejemplo, el dato de Ecuador. Las mujeres en el Ecuador trabajan cada semana 17 horas más que los hombres, en el área rural 24 horas más por semana que los hombres, y en el área rural, pero de poblaciones indígenas, 25 horas más que los hombres. El hecho de que saquen prácticamente un día más por semana
de trabajo para cumplir con todas las obligaciones que tienen, les pone en una situación de pobreza de tiempo. No pueden decidir sobre su tiempo, no tienen tiempo para la decisión y por lo tanto es mucho más complejo que, ellas puedan decidir optar por una nominación en la participación política o pública. De hecho, en la pandemia, esta triple carga se ha incrementado terriblemente porque los niños, las niñas se quedaron sin centros de estudio y son presenciales y son las madres las que han tenido que asumir mayoritariamente el tema del seguimiento y el apoyo en las escuelas, el cuidado de niños y niñas de guardería, el cuidado de niños y niñas de escuela, el apoyo a los y las adolescentes. Además de esto, el tema de las enfermedades, el tema del cuidado de las personas que han sido contagiadas con el COVID ha caído y ha recaído en hombros de las mujeres. Los sistemas de subordinación, a lo que le llamamos ahora la interseccionalidad. Las mujeres viven todo esto que hemos descrito, pero además, si es que estas mujeres tienen otros sistemas que les cruzan y que son generadores de discriminación, las brechas y las barreras se abren mucho más. Por ejemplo, una mujer indígena del área rural, una mujer afrodescendiente del área rural, una mujer con discapacidad, una mujer con identidad sexogenérica diversa, una mujer en situación de movilidad humana. Es decir, cuando una mujer le cruzan otras intersecciones, otras identidades que generan discriminación, las barreras para la participación pública y política se agrandan, son más profundas. Después tenemos los estereotipos por razón de género. El pensamiento social todavía, y especialmente en América Latina y el Caribe, todavía ve a los hombres como los capacitados naturalmente para ejercer el poder o para la toma de decisiones. Todavía nuestro pensamiento social, nuestro imaginario no logra cruzar esa barrera, todavía enfrentamos ese techo de cristal que impide que las mujeres sean valoradas con las mismas capacidades que los hombres en nuestras sociedades. Entonces, aquí vemos como ONU Mujeres plantea en el progreso de las mujeres en los temas económicos, tenemos unos pisos pegajosos que limitan a las mujeres a ascender, que es la falta de ingresos, que es la triple carga de trabajo, tenemos unas escaleras rotas para subir, que son estas resistencias que no generan condiciones para que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones, y tenemos estos techos de cristal. Y finalmente el acoso y la violencia política, que es la más perversa de las barreras y que tiene que ver con toda la tolerancia que tenemos en América Latina y el Caribe en relación con la violencia de género. La violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, que nos pone entre los primeros lugares del femicidio, depende de cómo se haya tipificado en cada país, es uno de los prerequisitos de nuestras sociedades para que cuando las mujeres llegan a los espacios de toma de decisiones o estén en proceso de llegar, sean víctimas de acoso y violencia política. Estas barreras han tenido grandes avances en términos de ser erradicadas, pero no los suficientes. El punto de partida para romper con estas barreras es el movimiento de mujeres de nivel local, el movimiento de mujeres de nivel regional y el nivel global. El movimiento de mujeres es el que ha movido a los países, a las ciudades y al mundo entero para que se reconozcan las brechas que existen y se empiece a generar un marco jurídico. Estos son los mecanismos de cambio, los marcos jurídicos, el marco jurídico internacional de derechos humanos, que no ha sido una dádiva de los estados, sino la respuesta de los estados a una presión de las mujeres permanente, consistente, sistemática. Y a pesar de las diferencias que hay adentro de las organizaciones de mujeres que forman los movimientos o el movimiento de mujeres en sus diferentes niveles, han logrado poner en la agenda los temas de tal manera que han ido reconociéndose. Y entonces las mujeres hemos logrado que las Naciones Unidas aprueben la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la CEDAW, que es la Constitución de las mujeres. Para las mujeres la CEDAW es nuestro marco constitucional madre. Ese es el paraguas, el parámetro del que nacen y emanan el resto de normas
para la garantía de los derechos de las mujeres. Después aterrizamos en la plataforma de acción de Beijing, que es nuestro plan estratégico, es decir, las mujeres hemos generado una constitución global, hemos generado un plan estratégico mundial que está escrito en la plataforma de acción de Beijing. Y estos dos grandes instrumentos de derechos humanos, el uno vinculante, la CEDAW, y el otro no vinculante, pero de cumplimiento de los estados, de compromiso de los estados en el Concierto Internacional de Naciones, han sido claves. La CEDAW ha generado o ha posibilitado que en los otros marcos, en las otras normas o instrumentos internacionales se consideren elementos específicos para la igualdad de los derechos de las mujeres, pero aquí solo resaltamos estos dos, por tiempo y por especificidad. Estos dos grandes marcos nos llevan a la ley marco de la democracia paritaria que tiene América Latina y el Caribe. Esta ley marco no es vinculante, pero asimismo es moralmente vinculante para los estados, no legalmente. Esta ley marco lo que propone es que los estados avancemos hacia una paridad en la democracia para construir una democracia paritaria que rompa solamente con la representación y que vaya llevando las agendas de las mujeres a todos los ámbitos de la gestión pública política. En términos temporales, se aprobó después la Agenda 2030, que tiene el objetivo 5, el 11, el 16, claves respecto a la participación pública y política de las mujeres. De esto emanan las normas nacionales en América Latina y el Caribe, y tenemos las constituciones políticas en las que no me detengo porque hablaron bastante claro y bien y detallado las estudiantes que presentaron sus resultados de investigaciones. Tenemos que después 19 países de 33, efectivamente más del 50%, tienen leyes de cuotas en la región, y hay 5 países que han tipificado el acoso y la violencia política en contra de las mujeres. Bolivia, el primero, y Bolivia es el que tiene una norma completa con reglamentación incluida para la erradicación del acoso y la violencia política, como factores claves para la participación de las mujeres. Ley de cuotas, paridad. Siento interrumpirla mucho, pero sí, los intérpretes preguntan si pueden hablar un poquito más pausadamente. Disculpa. Ok, mil disculpas. No, gracias por recordarme. Entonces, estos son los mecanismos de cambio, ¿no? El marco jurídico internacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿A dónde nos llevan estos instrumentos de cambio? En Bolivia, los avances. En la Asamblea Legislativa Plurinacional se cuenta con 49% de representación de mujeres, que ha sido conseguido gracias a un 47% de representación en la Cámara Baja y a un 56% de representación de mujeres en la Cámara Alta. Esto le pone a Bolivia en el tercer lugar en el mundo de representación después de Ruanda y Cuba. Tenemos entonces vemos que la normativa influye, que la normativa incide, que efectivamente hace posible el cambio en la representación numérica de las mujeres dentro de las legislaturas. Pero en Bolivia no solamente tenemos un avance en la legislatura nacional, también tenemos un avance en la legislatura local. El total de parlamentarias departamentales en Bolivia es del 51%. Los 9 departamentos de Bolivia cuentan con parlamentos paritarios. Las concejalías en los municipios cuentan con un 52%. Estos son los cambios que se han generado gracias a los mecanismos de cambio, producto de la presión del movimiento de mujeres plasmado en lo formal de la norma de nuestros países y del mundo. Pero no tenemos los cambios suficientes y tenemos un montón de retos. Por ejemplo, en el caso de las candidaturas para los cargos ejecutivos en nivel local en Bolivia, tenemos únicamente un 16% porque son candidaturas unipersonales. Es decir, a pesar de que tenemos una ley de paridad, un principio constitucional de paridad, en el caso de Bolivia y también en el caso de Ecuador, un principio constitucional de paridad y una ley que regula la paridad, en ambos países, cuando se trata de cargos unipersonales, las candidaturas se quedan en el 16, en el 18%. Y evidentemente eso hace que la representación en el poder ejecutivo local sea, como en el caso de Bolivia, del 6% de alcaldesas, en el caso del Ecuador es del 8% de alcaldesas. En el caso de gobernadoras en Bolivia, de los 9 departamentos, ningún departamento tiene una gobernadora mujer. Y cuando hablamos de cargos de designación, no de elección, tenemos que un 23% apenas representan el gabinete de Estado en Bolivia.
4 de 17 ministras. En el caso de Ecuador, estamos justo en proceso, el país está en proceso de definición de sus ministras y ministros. Hasta el momento tenemos 13 designados oficialmente y de estas 5 son mujeres, lo que nos lleva alrededor de un 46%. Pero tenemos que ver todavía cómo termina esta designación en la semana siguiente. En todo caso, cuando hablamos de norma de paridad para la representación de las mujeres en los cargos unipersonales, en las candidaturas unipersonales, entonces la situación cambia completamente. Debido a esto, en el Ecuador, el último Código de la Democracia aprobó un cambio muy importante en la nominación de candidaturas. Las candidaturas locales, por representación de partido o por coalición de partido, tienen que alcanzar el 50% por circunscripción electoral. Es decir, si un partido político tiene 10 candidaturas presentadas en sus listas, en 2 elecciones más deberá llegar al 50%. Se partió con un 15%. Ya no se puede en el Ecuador poner a todas las cabezas de lista como hombres. Ya no puede tomarse el 15% mínimo tienen que ser mujeres. En las siguientes elecciones será el 30% y en las siguientes elecciones será el 50%. Lo que hace esto es evitar que las candidaturas unipersonales y las cabezas de candidatura sean mayoritariamente representadas por hombres para evitar estos datos que vemos aquí y que comparten los dos países. Pensamos entonces que es indispensable trabajar en mecanismos de transformación, no solamente los de cambio. Y estos mecanismos de transformación podemos aterrizarlos en dos, en actores y en condiciones. Estos mecanismos de transformación vendrían a coadyuvar a que pasemos de lo formal a lo sustantivo. Un mecanismo de transformación es el trabajo con partidos políticos. Los partidos políticos deberían ser el ejemplo puro de lo que implica la democracia. Su estructura debería demostrar cómo funciona la democracia y cómo funciona la democracia paritaria. En nuestros países democráticos tenemos que los partidos políticos son el puente entre la sociedad civil y la sociedad que toma las decisiones. Los partidos políticos y las organizaciones políticas hacen este puente entre quienes eligen y quienes son elegidos o elegidas. Hacen el puente entre quienes van a recibir, quienes van a exigir las decisiones y entre quienes realmente toman las decisiones. Este puente entonces, o esta mediación entonces, tiene que ser el ejemplo vivo de lo que implica construir democracia y lo que implica construir democracia paritaria. No puede ser que los partidos políticos estén en países en donde se manda paridad y en sus propios estatutos no se mande paridad. No puede ser que los partidos políticos en los países en donde actúan tengan una constitución y tengan leyes específicas para erradicación de la violencia, para erradicación del acoso y la violencia política, y que en su propia estructura y en sus propias normativas no tengan una normativa y una práctica que lleve a que cuando esas personas de los partidos vayan a la toma de decisiones de los países, lleven su práctica, lleven sus mejores prácticas, tengan sus lecciones aprendidas para poder tomar decisiones de manera diferente cuando están en sus cargos. Entonces, la transformación pasa por la transformación de los partidos políticos y por la responsabilidad de los partidos políticos en lo que tiene que ver con los derechos humanos y el desarrollo. Los partidos políticos deberían garantizar en su institucionalidad los derechos humanos de quienes lo conforman. Como decía, son el piloto de una democracia, porque es ahí en donde deberían plantearse, probarse todas las formas posibles de paridad, de democracia y de ejercicio de derechos, para que sus integrantes, cuando llegan a los espacios de poder, no solo llegan con un discurso aprendido, sino con una práctica, con un debate, con una generación de propuestas que ha sido aplicada a sus espacios. Entonces, a los partidos políticos hay que corresponsabilizarles. Y si tenemos, por ejemplo, un candidato que llega por un partido y cuando toma las decisiones como alcalde, como presidente, como gobernador, como lo que le toque, y no respeta los derechos humanos y no respeta los derechos de las mujeres y tiene casos de violencia o de acoso, el partido debería ser corresponsable de la actuación de ese candidato o de esa persona electa porque sale de esa matriz.
Entonces, ahí hay una corresponsabilidad clave para la transformación. Los medios de comunicación, otro actor clave. Nosotros no podemos pretender que los y las votantes, y ahí me uno a lo otro, me estoy tomando un poquito más de tiempo aprovechando lo que nos dijeron, los medios de comunicación tienen que trabajar, claro, directamente en el cambio de imaginarios. Pero el cambio de imaginarios no puede ser posible si los propios medios de comunicación, es decir, las personas que hacen los medios de comunicación, no están convencidas de que la paridad es importante, no están convencidas de que la llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones es bueno por dos razones. Una, porque permite el ejercicio de los derechos de las mujeres, y dos, porque la llegada de las mujeres genera cambios. Hasta antes de que lleguen las mujeres a los espacios de toma de decisiones, no se hablaba de violencia en contra de las mujeres en los parlamentos, no se hablaba de sistemas de cuidado en el Ejecutivo, no se hablaba del tema de cuidados de niños y niñas dentro de parlamentos y Ejecutivo, no se hablaba de leyes para garantizar la paridad, no se hablaba de leyes para la maternidad gratuita. Es decir, la llegada de las mujeres cambia el escenario político. Por lo tanto, aun cuando digamos que hay mujeres que actúan como hombres o hay mujeres que tienen una forma masculinizada de ejercer el poder, tenemos que ver el conjunto. En el conjunto, las mujeres cuando llegan cambian la política, y todos estos avances que hemos visto en la normativa, todos estos avances en el marco institucional, en el marco jurídico, ha sido producto de la llegada de mujeres a los espacios de toma de decisiones, más allá de que no todas hayan estado de acuerdo ni que todas se hayan sumado, pero su presencia genera el cambio. Los medios de comunicación, entonces, tienen que empaparse de esto, sensibilizarse sobre esto para abordar la presencia de las mujeres de una manera diferenciada. Por ejemplo, en el estudio de la UAC del Monitoreo Mundial de Medios, se plantea que en América Latina solamente el 26% de noticias son sobre mujeres o protagonizan las mujeres, especialmente si hablamos de temas estratégicos de desarrollo. Las mujeres protagonizan la noticia solamente cuando están como víctimas de desastres naturales o de violencia. Entonces, los medios de comunicación van aportando a un imaginario en el que las mujeres no tienen la voz experta. La voz experta está mayoritariamente presentada en los medios por los hombres, a más de toda una programación que en América Latina y el Caribe sustenta o soporta la presencia de las mujeres como accesorios o anexos. Los operadores y operadoras electorales y de justicia electoral son claves en el proceso de transformación, porque una cosa es la norma y otra cosa es quien aplica la norma. Si quien aplica la norma no está convencido o convencida de que esta norma parte de la propuesta de garantía de derechos, que esta norma está ahí para garantizar los derechos de las mujeres y por lo tanto garantizar una sociedad más armónica, entonces los operadores y operadoras no tendrán la capacidad y la sensibilidad para responder de acuerdo al espíritu de la norma. Los votantes, las votantes, de igual manera, si es que no cambiamos el imaginario sobre la capacidad de las mujeres o las posibilidades que las mujeres presentan para el cambio en la política, mucho más nos demoraremos en alcanzar la paridad. Como hemos visto, 0% de gobernadoras en el caso de Bolivia. Y las personas, los individuos, las individuas, quienes todavía no llegan al voto, niños, niñas, adolescentes, ¿cómo están construyendo las relaciones de paridad? Es decir, los y las actoras de la política somos la sociedad civil, las y los políticos, los medios de comunicación y quienes están en la aplicación de la norma. Entonces es esencial que de esta norma, de los mecanismos de cambio, pasemos a los mecanismos de transformación, que implica también condiciones. Una cosa es que hayan leyes para que las mujeres accedan a la oportunidad. Tenemos leyes de paridad y las mujeres pueden acceder a esa oportunidad. Pero la pregunta es, ¿tienen las mismas condiciones para acceder a esa oportunidad? La respuesta es no, por todas las barreras que vimos antes. Tienen menos ingresos, tienen menos capacidad de decisión sobre sus ingresos, son víctimas de violencia, tienen triple carga laboral, tienen en sus hombros el cuidado de los niños, de las niñas y de toda la familia. Y en el caso del área rural, además de todo su entorno, de los animales menores, de la huerta, de la producción de subsistencia. Entonces, es indispensable que vayamos hacia mecanismos de transformación y generemos las condiciones para que las mujeres puedan acceder a esas oportunidades. Muchas veces los políticos y algunas políticas dicen es que las mujeres no quieren.
Ya está la ley 50-50, pero las mujeres no quieren. No es que no quieran, es que tienen una cantidad de barreras, tienen una cantidad de pesos que limita que a estas mujeres a cogerse de la oportunidad para poder estar en la participación política. Y estas condiciones son la movilidad social de las mujeres, la erradicación de la violencia, la corresponsabilidad en las tareas del cuidado, la economía del cuidado en las cuentas nacionales. No puede ser posible que las mujeres hagan todo un trabajo de cuidado que aporta a la economía de los países, que aporta a la economía de los estados, a la economía de las empresas, y ese trabajo no se ha visto. Las mujeres cuidan a todos y a todas dentro de la familia, y ese cuidado hace posible que las personas que trabajan dentro de la familia vayan recuperadas a trabajar, a dar lo mejor intelectualmente o manualmente. Todo ser humano que genera intelectualmente o prácticamente un producto o una idea requiere recuperar su energía, y esa recuperación de energía la hace en la casa. Y no la hace por sí mismo. Hay en la casa quien le apoya, especialmente en América Latina y el Caribe. Son las madres las que reciben a hijos, esposos, hijas, toda la familia que sale a trabajar por un ingreso y que regresa y que encuentra su ropa limpia, la comida caliente, que puede bañarse, que puede dormir, que puede descansar. Eso no está en las cuentas del Estado, eso no está en las cuentas de la empresa, eso no está en ninguna cuenta económica. Eso se llama externalizar el costo real de lo que significa producir una idea o un bien a costa de las mujeres. Entonces, los estados tienen que tomar decisiones para mejorar la situación económica de las mujeres, incluyendo el hecho de que las mujeres aportan al Producto Interno Bruto y este aporte no está siendo visibilizado, ni valorado, ni contabilizado. Y finalmente, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Esta es otra de las condiciones. Las mujeres tienen que poder decidir cuándo quieren tener sus hijos o sus hijas, tienen que poder decidir cuándo para que puedan también decidir cuándo quieren estar en la política, cómo quieren estar en la política. Y esta decisión pasa no solamente por el tema biológico del embarazo, sino después por el cuidado de lo que suena mal, pero así se llama en medicina, del producto. ¿Cómo van a cuidar mujeres y hombres a ese niño, a esa niña que vino? ¿Cómo están haciéndose las transacciones internas dentro de la familia para que la llegada de un niño o de una niña efectivamente sea una alegría para la familia y no limite el desarrollo de nadie dentro de esa familia? Al contrario, potencie el desarrollo de las personas de la familia para que su cuidado sea más exquisito, para que su cuidado sea mejor, para que los niños y las niñas tengan mejores oportunidades, porque sus madres y padres, pero especialmente sus madres, por el rol de género, tengan mejores posibilidades de desarrollo. Y con esto unas conclusiones finales. La normativa tiene que actualizarse, incluyendo los temas de transformación y los temas de condición, y tiene que ampliarse. Y hay que incluir el acoso y la violencia política dentro de toda la normativa, pero además hay que, pasando a la segunda conclusión, hay que aplicar la norma. América Latina es muy buena en la decisión, es decir, en la aprobación, quiero decir, de normas. América Latina tiene un muy buen marco jurídico para la igualdad de derechos, pero tiene unos indicadores de desigualdad impresionantes. Esto implica que nos hemos quedado en lo formal y es hora de dar el salto a lo sustantivo. La aplicación de la norma es esencial. Reglamentos, protocolos son claves, fortalecimiento de capacidades, sensibilización a los operadores y operadoras electorales y de justicia electoral en este caso específico. Los partidos políticos tienen que generar su norma y la normativa nacional, la normativa internacional tiene que ser vinculante para los partidos políticos. No puede ser que el mundo esté desarrollando todo un marco de derechos humanos, todo un instrumental de derechos humanos y que los partidos políticos no hayan encarnado los instrumentos de derechos humanos en su formación, en su gestión, en su acción. Es absurdo, porque ellos son quienes median la política, son quienes median la democracia en nuestros países. Los medios de comunicación, mejorar capacidades, indudablemente. Muchas veces se piensa que con hablar en masculino y femenino estamos hablando ya de igualdad de género, pero es todo el abordaje y el conocimiento que deben tener de la normativa internacional, de la normativa nacional, de las buenas prácticas, de las brechas, y sensibilizarse a eso para poder tener un mejor abordaje, como decía. Y generar herramientas de apoyo para los medios de comunicación es otro de los retos.
Y con las y los votantes, un cambio en el imaginario. Cero tolerancia a la violencia política, cero tolerancia a la discriminación. Que las mujeres estén en igualdad de condiciones en la política va a ser uno de los indicadores de que las sociedades hemos madurado, hemos crecido, hemos evolucionado hacia una sociedad de derechos. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo que las cosas están escritas, pero mientras no estén en la práctica, nuestras sociedades todavía estarán inmaduras frente a los derechos, todavía no habrán dado el salto cualitativo que se requiere para que los derechos humanos sean la plataforma sobre la que se gestiona un país, sobre la que se decide, sobre la que se actúa. Muchísimas gracias y gracias por los minutos extras. Muchísimas gracias, Nidia, por esa iluminante presentación y, bueno, tantos puntos interesantes que vamos a poder discutir luego. Ahora le doy la bienvenida a Vilma y solamente un recordatorio para todos y todas que por favor hablen muy despacio. Yo sé que es difícil recordarlo, pero los intérpretes nos piden por favor que hablemos muy lentamente. Y bueno, ahora Vilma puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este simposio. Bueno, como ya ha sido expuesto antes, tanto por los estudiantes como por Nidia, las últimas décadas han sido escenario de importantes avances normativos e institucionales para asegurar la representación igual de las mujeres. Este contexto de avances, si bien representa la culminación de luchas incesantes, no puede considerarse que estamos en un punto de no retroceso, principalmente debido a las barreras estructurales e históricas que acechan permanentemente. Por ello, de la importancia de este simposio y de otros escenarios de análisis, debate y reclamo para continuar asegurando los avances actuales sobre la igualdad y evitar retrocesos, como un medio además para hacer más real la democracia. Ahora bien, los procesos para alcanzar una igualdad sustantiva para el ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres se producen también en contextos de otras desigualdades, las cuales tienen a su vez carácter también estructural e históricas. Las ideologías coloniales, patriarcales y señoriales que nuestros estados no han superado han constituido a nuestras sociedades con prejuicios muy arraigados, que son el sustrato de los obstáculos para toda igualdad, como bien puede observarse en numerosos balances realizados. De esos contextos de desigualdades voy a referirme a la situación de las mujeres indígenas. ¿Cuál es el estado de situación de ejercicio de sus derechos humanos? ¿Cuáles algunos de los obstáculos? ¿Y cuáles algunas medidas para asegurar también la igualdad para ellas? Existen también otros colectivos de mujeres en situación agravada de desigualdad, como son las mujeres afrodescendientes, colectivos de mujeres rom, gitanas y otras más que merecen análisis específicos. Debido al tiempo disponible, me voy a centrar en las mujeres indígenas. Además de los datos sobre la reducida participación política de las mujeres indígenas, se cuentan con ciertos datos socioeconómicos que evidencian la gran disparidad en la que se encuentran y que explican en gran medida los contextos que las excluyen. Los datos socioeconómicos generales muestran las desventajas de las mujeres en general. Para el caso de las mujeres indígenas, esos datos evidencian una situación agravada, lo que las deja atrapadas en medio de lo que dirían los meteorólogos, una tormenta perfecta. Para ejemplificar la gravedad, una mujer indígena tiene la mitad de posibilidades de sobrevivir a un parto con complicaciones en relación a una mujer no indígena. En el ejercicio de sus derechos políticos, las mujeres indígenas se encuentran en medio de sus luchas legítimas como miembros de sus pueblos y como mujeres en los niveles de gobernanza estatal.
así como los niveles de gobernanza de sus pueblos y organizaciones. Visibilizar esta realidad requiere un poco más que la aritmética, puesto que no solo se trata de exponer que sea doble o triplemente discriminada. Veamos algunos elementos de ese contexto general para explicar esto que señala que debemos ir más allá de la aritmética. El proceso de reconocimientos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en las últimas décadas ha dado lugar al desarrollo de normas e institucionalidad. Valga recordar que en la región están ubicados más del 60% de los países que han ratificado el convenio número 169 de la OIT. Estos procesos no han dado lugar a que los sistemas tradicionales y propios de gobernanza de los pueblos indígenas sean los sistemas reconocidos, que era lo esperable. Lo que ha generado en la práctica es la creación de nuevos sistemas de gobernanza, con la finalidad de responder a las nuevas normas e institucionalidad creadas por el Estado. En la mayoría de los casos, los líderes de los pueblos consideran innecesario exponer públicamente estos distintos niveles de gobierno. Unos pocos lo hacen. Podemos encontrar información pública, por ejemplo, de algunos pueblos indígenas en Colombia que exponen claramente que existen varias capas de gobernanza. Denominan externas a aquellas que han sido producto de esta normativa de reconocimiento de derechos colectivos, pero también exponen claramente que existe un sistema de gobernanza propio tradicional. Ciertamente no es la primera ocasión que los indígenas respondan con esa estrategia. Ocurrió otro tanto, y en la mayoría de los casos quizás es lo más notorio para la mayoría de nosotros, en los procesos asimilacionistas de la mitad del siglo XX, que eran procesos más acordes al convenio 107 de la OIT, que buscaban una modernización de los pueblos indígenas, una inclusión hacia las sociedades modernas. Más aún encontraríamos otro tanto si se revisaran las políticas estatales antiguas. El efecto que tiene esto en los pueblos indígenas es la creación de más capas que hace que no necesariamente fortalezca a los pueblos indígenas. En algunos casos, los pueblos indígenas tienen la capacidad de manejar adecuadamente, de transformar adecuadamente esta creación de nuevas capas de gobernanza, pero en otros casos se convierte en el camino de la destrucción, de la asimilación y destrucción de pueblos indígenas enteros. Paradójicamente, las ideologías patriarcal coloniales ingresan precisamente por esas nuevas capas. Se diseminan más rápidamente a través de los sistemas de gobierno, debido principalmente a que esta nueva institucionalidad creada requiere un tipo de interlocución entre el Estado y los pueblos indígenas que privilegian niveles de escolaridad y experiencia analítica, pero no privilegian el manejo de saberes, que es el manejo propio más de las lideresas indígenas. Está claro que hay que reconocer que también los sistemas internos de gobierno indígena no están exentos a las ideologías patriarcales y coloniales. Sería ingenuo pensar que los sistemas propios ancestrales de los pueblos indígenas están exentos de esa presencia. Por lo tanto, los niveles de gravedad en los cuales se encuentra, de obstáculos en los cuales se encuentran las mujeres indígenas para ejercer todos sus derechos humanos, particularmente sus derechos políticos, es bastante alto. Sin embargo, para las mujeres indígenas, para el movimiento, los movimientos internacionales, los movimientos nacionales de las mujeres indígenas,
está claro que los procesos de lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos forman parte de sus consideraciones internas. Y sus reivindicaciones en su condición de mujeres indígenas deben estar concatenados a las reivindicaciones como pueblo. Lo dicen numerosos movimientos en escenarios del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Se lo han manifestado en numerosas ocasiones al relator sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, y en todo escenario las mujeres han ratificado que se debe construir una agenda que posibilite que las mujeres indígenas puedan construir su agenda a la par de la construcción y del desarrollo de la agenda de sus propios pueblos. Expuesto de forma somera el contexto de las mujeres indígenas, podemos deducir que sus condiciones para el ejercicio de sus derechos humanos tienen obstáculos sobrecargados. Pero veamos ejemplos particulares para comprender un poco más a lo que me estoy refiriendo. Voy a hablar inicialmente de dos países. Yo soy boliviana, por lo tanto mi país lo conozco, soy mujer indígena, y Guatemala, donde he tenido el placer de poder trabajar y convivir en muchos territorios indígenas. Ambos países tienen población indígena importante. Sin embargo, ¿cuál es la situación específica de las mujeres indígenas? El primer obstáculo, cuando uno trata de analizar la situación de las mujeres indígenas en ambos países, es que curiosamente, en ambos casos, no existen datos desagregados por condición étnica. Curiosamente, a pesar del último censo que se ha llevado adelante en Bolivia, se ha modificado la característica de la pregunta de autoidentificación, que es el criterio más ampliamente aprobado, promovido por los mecanismos internacionales y aprobado por los mecanismos de control de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, curiosamente en Bolivia se ha modificado la pregunta en el último censo a una pregunta de pertenencia. Este cambio de pregunta ha modificado drásticamente la proporción de población indígena, de un 64% del último censo de inicios del milenio a el 46% en el último censo del 2012. Entonces, eso ha distorsionado claramente la información desagregada por condición étnica. Es difícil encontrar en la propia página del Instituto Nacional de Estadística información sólida que nos permita visibilizar cuál es la situación específica, cuáles son los datos socioeconómicos, principalmente socioeconómicos de las mujeres indígenas. Este vacío se convierte en el primer nivel de evidencia de las dimensiones históricas y estructurales de exclusión y racismo en contra de las mujeres indígenas. Veamos, entremos un poco más. Guatemala es un país que no ha adoptado ninguna medida legislativa que garantice paridad o sistema de cuotas para la participación de las mujeres. Es decir, ahí ya estamos con un déficit grande, importante. Y aunque Guatemala es un estado parte del convenio número 169 de la OIT, la institucionalidad que ha desarrollado se centra solo en derechos culturales de los pueblos. Por lo tanto, tampoco nos será fácil a través de esa información comprender la participación política de las mujeres indígenas. Como ya fue bien expuesto por mi predecesora, Bolivia sí cuenta con una legislación que garantiza la paridad, pero no solo paridad, sino la alternancia en la participación política de las mujeres, y también reconoce ampliamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto está ya establecido en la Constitución y normas que han derivado de ella, de la Constitución del 2009.
Esta normativa permite que el legislativo nacional mantenga más o menos la paridad de 50%, sin embargo, es casi ausente en los ejecutivos principalmente subnacionales. ¿Cómo es la participación política de las mujeres indígenas específicamente? En el caso de Guatemala, no debemos olvidar que Guatemala todavía se encuentra, muchos pueblos se encuentran en procesos de búsqueda de verdad y reconciliación a raíz del conflicto armado que ha durado 36 años. Para varios de ellos ha significado genocidio, varios pueblos de ellos han sido sometidos a esto. Ese contexto ha creado escenarios de adversidad mayor para la participación política de mujeres. Los sistemas de gobierno externos, con cierta tradición, reflejan una presencia casi únicamente masculina, como son los casos de la Asociación de Alcaldes Auxiliares de Totonicapán o la Alcaldía Indígena de Sololá, que son muy reconocidos por su gran capacidad de convocatoria y movilización reivindicativas, donde evidentemente podemos ver la presencia masiva de las mujeres, pero ellas no son portavoces. Solo los representantes de estas organizaciones que son varones. Sin embargo, a pesar del enorme riesgo que ha significado la lucha de las víctimas del conflicto armado, podemos ver que son mujeres quienes han tenido la valentía de liderar estas organizaciones que han luchado por la verdad, por la reconciliación. Es importante destacar el papel de Rigoberta Menchú, más aún el papel de Rosalina Tuyuk, entre otras lideresas mujeres que han entregado su vida, prácticamente toda su vida, para esta tarea. También es importante recordar para Guatemala que los procesos nuevos de reconstitución de algunos pueblos que fueron severamente dañados durante el conflicto armado, como son los casos de los pueblos Chuj y Canjobal, exponen hacia afuera presencia principalmente masculina. Cuando uno tiene la posibilidad de observar lo que está sucediendo en el territorio de estos pueblos, podemos observar que los representantes, los portavoces externos, no toman ninguna decisión a no ser a partir de decisiones, a partir de análisis y toma de decisiones internos, donde las mujeres y los ancianos tienen un papel preponderante. Estos pueblos, como otros en Guatemala y bueno, en América Latina en general, sufren una fuerte presión y represión policial y judicial debido a la ejecución inconsulta de un megaproyecto de una hidroeléctrica en su territorio. Este caso, como otros, evidencia la imposibilidad objetiva de separar la reivindicación de las mujeres indígenas con la de sus pueblos. En Bolivia, los pueblos indígenas han mantenido un alto protagonismo político durante las últimas 2 décadas. En los casos, sin embargo, donde los poderes públicos no han respetado la posición de los pueblos y han pretendido o han ejecutado grandes proyectos con claro riesgo de afectación permanente a la vida de estos pueblos, se han manifestado. El gobierno del entonces presidente Evo Morales acuñó una frase: este gobierno es un gobierno indígena, por lo tanto no requiere realizar proceso de consulta a los indígenas. Sin embargo, los reclamos y movilizaciones protagonizados por varios pueblos evidenciaron que no era una verdad generalizada. Si bien no puede negarse que durante los últimos años en Bolivia se han producido importantes procesos de disminución de la pobreza y pobreza extrema, fenómenos generalmente asentados en comunidades indígenas, los pueblos indígenas se han visto altamente presionados y se ven altamente presionados por el gran número de proyectos extractivos y de infraestructura en los que se basa este modelo de desarrollo económico. Aún no se pueden medir los efectos de dicha presión, principalmente en las mujeres indígenas, aunque claramente no será beneficioso para la vida basada en sus saberes ancestrales. No puedo no referirme a la violencia política en contra de las mujeres indígenas, pues evidencia que lideresas
superando todos los obstáculos de las distintas capas de sistemas de gobierno, quedan expuestas a esta condición. Dos ejemplos exponen esta complejidad. El caso de Juana Quispe, lideresa aymara y concejala electa en Bolivia, en la región aymara, no solo fue impedida de asumir sus funciones, sufrió amenazas y finalmente fue asesinada. Implicados en este hecho, poderes locales. Si bien este hecho, que ha causado conmoción en Bolivia, ha dado lugar a una ley contra el acoso político contra las mujeres, los señalados como responsables aún no han rendido cuentas ante la justicia. E infelizmente, el ahora recién electo alcalde del municipio es hermano del principal sospechoso de tan terrible hecho. También se debe señalar el hecho trágico del reciente asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña, del resguardo La Laguna en Colombia. Representa una afrenta a la participación de las mujeres indígenas, puesto que ocupar un cargo de esa magnitud no es común. Por lo tanto, el mensaje va dirigido a los indígenas del resguardo del cual era autoridad, pero principalmente a las mujeres indígenas. ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta para coadyuvar a la participación política de las mujeres indígenas? Lo han dicho los movimientos de las mujeres indígenas a nivel internacional y en los niveles nacionales. Las medidas referidas a las mujeres indígenas deben ser con ellas y como consecuencia se debe privilegiar los saberes que son portadoras y no solo metas cuantificables. La modernidad, la locura del tiempo en el cual vivimos ahora privilegian metas cuantificables. Las sociedades, las instituciones, los organismos nacionales e internacionales, las agencias de cooperación, los donantes, evalúan los procesos a partir de metas cuantificables. Esa no es la vía única por la cual se debe encontrar medidas para apoyar a las mujeres indígenas. Y hay otro campo de trabajo que probablemente no tenga una característica general, pero se puede identificar claramente cuáles son. Existen en la actualidad algunos pueblos indígenas que están deliberando internamente procesos de armonización de su sistema de normas y procedimientos con los estándares internacionales de derechos humanos. Estos nichos que existen, que sucede y acontece al interior de los pueblos, son los escenarios propicios donde se puede y se debe incidir para que estos estándares puedan incidir para hacer más real la participación igualitaria también de las mujeres indígenas. Una otra medida que me parece importante, yo pude observar de forma directa, la alianza que en el caso de Bolivia se ha establecido entre el movimiento de mujeres y los pueblos indígenas en el proceso constituyente, debe ser reeditado en todos los planos, puesto que ha sido en ese escenario que se ha podido conquistar una constitución política al Estado de la envergadura que hoy tiene Bolivia. La aplicación, la implementación de esta constitución requiere también nuevamente ver esa experiencia positiva para que estas alianzas puedan ser reeditadas. También es importante que los movimientos de mujeres puedan retomar agendas que, por lo menos en el caso de Bolivia, fueron agendas muy fuertes durante la década de los 70 y 80, que eran agendas para erradicar las peores formas de explotación a las mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y otros colectivos. En Bolivia es muy extendida la práctica de la servidumbre y la mayoría de ellas son mujeres indígenas.
Esta es una agenda que por distintas circunstancias ha quedado en un segundo plano, y creo que los movimientos de mujeres pueden, pero no solo pueden, deben retomar, porque una lucha por la igualdad es más fuerte cuando es ética. Es decir, no se puede reclamar igualdad si no se vive la igualdad, si no se ejerce la igualdad. En Bolivia, como en muchos países de América Latina, las desigualdades existentes en las mujeres en general debe ser también parte de la lucha de los movimientos de mujeres. Yo me quedo ahí. Thank you, Vilma. Thank you, Nidia, for your rich and thought-provoking presentations. I'm going to speak in English now. And so while audience members are sending us their questions, and again, you can do so in Spanish or in English via the chat, or you can simply raise your hand using the reactions button at the bottom of your screen. I will just take a moment to briefly summarize the panelists' presentations and some points that stood out to me. Both Nidia and Vilma spoke about the challenges to women's substantive participation. Vilma spoke particularly about the challenges for Indigenous women. And among these, of course, are background conditions, systemic socioeconomic inequality, and historical that have historical roots in colonialism and other gender dynamics. There have been some positive impacts of constitutions seen in Bolivia and Ecuador. For example, Nidia showed us how parity norms in constitutions had resulted in pretty equitable participation of women in the legislature, but both Nidia and Vilma brought forth the point that this level of participation is not seen in the executive and administrative levels of government. Nidia spoke about the need for the combined effort of several actors, which she called transformational mechanisms. She mentioned political parties as the bridge that should exemplify in their structure an equitable democracy, and should embody parity norms that are present in constitutions. She spoke about the media, the need for the media to raise and amplify women's voices, which itself leads to advances in normative frameworks. So a sort of self-reinforcing process or virtuous cycle. And she spoke about those who actually implement constitutional norms on the ground, that is, judicial and administrative officials play a critical role, and ordinary citizens, of course, who need to transform or reconstruct their own preconceived notions about the role of women in public life. And Vilma spoke about specific obstacles for Indigenous women, the national structures of privilege that give particular weight to certain credentials and do not understand or properly integrate ancestral know-how of Indigenous women as they have been serving as leaders in their own communities internally for many centuries. And the lack of public and very clear recognition of the many levels of government that exist, including Indigenous self-government. And so they both also spoke about the role of women's movements. But before I continue, summarizing their excellent points, I'm going to open it up for questions in the interest of time. Actually, I'll give the floor to Claudia, who has a question for us to start us off.
Sí, sí, yo tengo una pregunta en I want to remind, quiero también hacerle acordar a los participantes que la traducción, creo que alguien puso algo en el chat, la interpretación está dentro de Zoom porque vamos a estar hablando en inglés y español. Así que lo único que tienes que hacer es escuchar la interpretación y se va a aprender y apagar dependiendo al idioma que se está hablando. Just reminding people that interpretation is in your Zoom. So you can just select a language and it will turn on and off. Una pregunta para las dos, pero de repente específicamente para Nidia. Tradicionalmente se piensa que las protecciones en las constituciones que tienen que ver con la participación política, que son las más fuertes, ¿no? Que se encuentra. O sea, hay muchas otras protecciones en las constituciones para las mujeres que no se ven en realidad, pero cuando hay una cuota, por ejemplo, generalmente eso se hace real después que la provisión se pasa. Pero lo que tú nos estabas explicando es que hay muchas otras inigualidades que crean barreras. Entonces, la violencia contra la mujer, la violencia contra los candidatas, que no tienen recursos, que tienen mucho trabajo en la casa, o sea, todos esos factores lo hace difícil o imposible para que las mujeres participen políticamente en verdad, o sea, en una manera que es igual. Mi pregunta es, ¿eso es un problema constitucional o es un problema de implementación? ¿Es un problema que en la Constitución no se han creado las protecciones en una manera que es suficiente, eh, o sea, que lo ha hecho en una manera que se puede implementar, o ese es un problema de la política y de la implementación? Muchísimas gracias por la pregunta, Claudia. Bueno, efectivamente el problema de las constituciones es que la mayoría de los países tienen a la constitución como un marco jurídico que puede ser aplicado si es que se van derivando las leyes secundarias que lo hagan posible, y las leyes secundarias si es que se deriva la política pública necesaria, y la política pública si es que se genera el presupuesto suficiente para que esto suceda. En casos como el de Ecuador y Bolivia, tiene la previsión, y otros países en la región tienen la previsión de que la Constitución debe aplicarse sin que importe si hay o no una ley secundaria, y sería la Constitución el marco que posibilita que los derechos consagrados en la Constitución, que el marco jurídico, que el marco de convivencia establecido en la Constitución es el marco que debe aplicarse directamente. Entonces, sí es un problema de implementación. Primero porque aun cuando estas constituciones tienen esta visión diferenciadora y progresista en torno a lo que implica el marco de derechos, al mismo tiempo, las poblaciones no tenemos la capacidad o el conocimiento o la audacia de acceder a la Constitución como el marco que nos permite aterrizar directamente el derecho. Pero no solamente la población, lo que es más grave es que las y los operadores de justicia generalmente no están considerando que podrían aplicar directamente la Constitución. Entonces, por un lado, sí es un problema de implementación porque no están visibles los mecanismos, o la propia norma o la propia práctica jurídica no permite que los mecanismos se vayan generando y vayan generando jurisprudencia. Si no hay el mecanismo, simplemente queda en letra muerta. Pero este tema, entonces, por ahí hay un elemento de implementación que limita la posibilidad. Pero otro elemento que limita la posibilidad es el hecho de que los elementos coadyuvantes de la aplicación de la paridad, por ejemplo, no están considerados como elementos que coadyuven a la participación política. Y tienes toda la razón, Claudia, cuando planteas el hecho de que sí, la paridad o leyes como la paridad se aplican. El problema es la dificultad de la aplicación y la limitación en la aplicación para los cargos, como decía antes, pluripersonales. Cuando los partidos políticos pueden elegir, no eligen a las mujeres, y eso se demuestra en los datos. Cuando es una obligación, tienen que hacerlo, y generalmente
no buscan a las mujeres del movimiento de mujeres, a las mujeres que reivindican derechos, a las mujeres que se han capacitado y que están en posibilidades de enriquecer al partido, al movimiento y enriquecer al país. Como sabemos, la competencia política es un poco mercantil ahora y entonces lo que se busca son los rostros más conocidos que no necesariamente llevan el mandato y coadyuvan con menos intensidad a que después la Constitución se cumpla y se genere un círculo virtuoso de aplicación de la norma. Y una cosita que quería decir sobre la pregunta que hacen en el chat, sobre los datos de los pueblos originarios. Uno de los problemas serios que tienen nuestros países es que no cuentan con datos de nivel local. La data local es bastante baja, no así como el dato nacional. Eso por un lado en general. Y lo otro es que no se recoge el dato por identidad étnica, cultural. Es decir, se recoge el dato desagregado por sexo, pero no desagregado por autoidentificación étnica. Entonces, generalmente no se sabe si es que la persona que está participando es o no perteneciente a una nacionalidad o a un pueblo indígena. Y esta es una cosa que los estados tienen que cambiar y generar una forma de registro de datos que garantice esta diferenciación, esta desagregación para tener claridad sobre la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nidia. Vilma, no sé si quisieras añadir a esa respuesta de Nidia, o si no, vamos a pasar a preguntas, ya que tenemos 2 preguntas esperando. ¿Quisieras decir algo? Sí, me gustaría Claro. confirmar ese vacío, ¿no? Yo lo definí como la primera evidencia de la exclusión. Los pueblos indígenas, mientras estén más invisibilizados, tendrá como efecto que las invisibilizadas son las mujeres, porque los varones podrán hablar, tienen más niveles de escolaridad, podrán hacer comunicaciones públicas, pero las mujeres que son depositarias de otros saberes no lo podrán hacer. Entonces, esta invisibilización representa, pongo un ejemplo, en un pueblo indígena donde se llevó a cabo un proceso de consulta, su sistema, una de las capas de sistema de gobernanza, hizo un gran esfuerzo por intentar hacer un buen acuerdo, era un proyecto hidrocarburífero, para intentar una compensación económica lo más alta que iba a beneficiar a la comunidad. Pero la preocupación de las mujeres en esa circunstancia era otra. La zona donde se iba a instalar este proyecto hidrocarburífero era una zona conocida ancestralmente como una zona de anidamiento de pájaros que para ese pueblo tenía un significado enorme. Porque, y las mujeres nos lo dijeron, la compensación económica que van a dar al pueblo va a durar 1 año o va a durar 2 años probablemente. Pero nosotros vamos a perder nuestra zona más adecuada de anidamiento de estos pájaros que tienen que ver con nuestra historia. Obviamente, ni para la empresa petrolera, ni para las autoridades de gobierno, era algo que tenía alguna significación. Para las mujeres sí era importante. Para los ancianos también, obviamente. Pero las que reclamaban vehementemente que era un asunto que debía ser de consideración eran las mujeres. Entonces, algo de esta naturaleza pasa desapercibido y por lo tanto, si alguna de las lideresas se animase en un proceso de consulta a indicar un elemento de este tipo, seguramente los técnicos van a dar una sonrisa. De hecho, una de las lideresas me dijo eso, no, si yo lo planteo en la consulta, se van a reír. Las mujeres lo saben. Entonces, existe un saber y una forma de representación del saber donde las mujeres son depositarias que está completamente invisibilizado. Muchísimas gracias, Vilma, por esos puntos tan importantes.
Bueno, ahora voy a llamar a Chelsea Kerrer para que haga su pregunta. Hi, thank you so much. Can you see and hear me? Okay. First, I just want to thank both of you so much for being here. The presentations were very informative and really great. So my question is maybe a bit broad, but there seem to be so many, and it's for both panelists, Nydia and Vilma. So there seem to be so many barriers facing women in political participation. You both sort of talked about how they're overly burdened with childcare. There's inequalities in the levels of participation, the inability to make decisions for their own interests, and especially like how we view women sort of in the public and also in the media. And it feels very overwhelming to me, all of these things that we must sort of overcome. And especially when we talk about intersectionality with women, the barriers seem to be even greater. So my question is actually on this last little part with the media aspect and how we view women specifically. I'm wondering, how do we change public opinion? What are the steps to take to view women as leaders and as natural candidates for public participation, political participation? Yeah, how do we go about changing public opinion in that way? Thank you. Muchísimas gracias, Chelsea. No sé si quiere Vilma contestar primero para no ser yo quien esté hablando primero. Vilma, si necesita una traducción de la pregunta, pero si no, adelante. No, ¿Está creo bien? que está bien. Sí es, en la actualidad, el papel de los medios es casi determinante, ¿no? O sea, es más, este campo es un campo en el cual debiéramos hacer un sobreesfuerzo con la finalidad de tratar de que los periodistas puedan jugar un papel más constructivo y un papel más conforme a los derechos humanos. La prensa amarillista es la prensa que más vende, y eso quiere decir que también es un problema de la sociedad, no solo de los medios. Porque los que consumen somos nosotros, es la sociedad, es la población. Y por alguna razón, la población está buscando ese tipo de información. O sea, está consumiendo eso. Y está pasando algo que es evidentemente grave. Por eso creo que considero que debemos llevar adelante también tareas que probablemente no necesariamente se visibilicen como algo, el término que se utiliza, como algo eficiente y efectivo, sino como algo que supone poner en duda todo un sistema moderno que solo está apuntando a la ganancia, que solo está apuntando a la mayor visibilización de algo, ¿no? Por eso los medios de comunicación tienen el efecto que hoy tienen, porque la ideología generalizada es esa ideología. Más aún, ni Nydia ni yo lo hemos mencionado, pero creo que hace a la política de América Latina en general, que durante el último tiempo, cultos religiosos han adquirido medios de comunicación y han ingresado de lleno a la arena política, con un discurso antiderechos abierto. Es abierto, no es velado, no pretende dar un mensaje subliminal, es directo, es abierto contra los derechos, contra la igualdad. Promueven abiertamente la desigualdad, promueven abiertamente supremacía masculina, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos un campo de los medios de comunicación muy asociados a ciertos cultos religiosos
que están muy activamente llevando adelante esta tarea. Yo creo que, por ejemplo, esa situación, ese escenario que en Bolivia ha sido muy claro durante las últimas elecciones, debe hacernos encender un botón rojo. Es muy riesgoso en general para el ejercicio de los derechos humanos de todos, pero especialmente para quienes estamos buscando ejercer nuestra igualdad. Y para no repetir lo que ha dicho Vilma, con quien concuerdo completamente, uno de los temas claves es que los medios de comunicación asuman la responsabilidad que tienen en el marco de derechos. Es decir, toda empresa, toda institución estatal, todo operador estatal, todo trabajador o trabajadora del ámbito que fuere, especialmente la comunicación, tiene que saber que vive en un país que está regido por un marco de derechos humanos. El punto es que la mayoría de la población no asume este avance de la humanidad y muchas veces lo deja de lado, por lo tanto no exige de sus instituciones que actúe de esa manera. No exige de los medios de comunicación que actúen acorde al marco jurídico internacional. Por lo tanto, los medios hacen cualquier cosa, porque la población debería ser la que exige, la que apaga el canal, la que no compra el periódico, la que cambia de emisora, porque este canal, este periódico o esta emisora están hablando desde una perspectiva antiderechos, desde una perspectiva que no apoya los derechos humanos. Pero la población tampoco conoce sus derechos ni conoce esta posibilidad real. Y por otro lado, tenemos ahora junto a los medios de comunicación a las redes sociales, que no tienen ningún tipo de regulación, ni control, ni posibilidad de ser calladas a menos que ya la agresividad sea muy fuerte. Entonces nos toca además desarrollar toda una estrategia para que las personas aprendamos a relacionarnos con los medios y con las redes sociales. Y este es un encargo que tenemos que hacerle al sistema de educación desde la edad más temprana de los chicos y las chicas y también a las familias. Las familias somos corresponsables de la forma que seamos las familias, ampliadas, no ampliadas, de la estructura que se tenga. Tenemos que tener los adultos y adultas la responsabilidad de dar el ejemplo en la lectura de medios y en la lectura de redes. Y el sistema educativo tiene que incluir en su currícula el tema de aprender a leer los medios de comunicación. El Ecuador cuenta con una experiencia bien interesante que se llama el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, en donde se explica a la gente, se enseña a la gente, se conversa con las personas, con público en general, con escuelas y colegios, con estudiantes de comunicación, sobre cómo acercarse a la publicidad, cómo leer la desigualdad, la discriminación en la publicidad y cómo reaccionar ante ella, ¿no? No comprar el producto, no escuchar esa publicidad, denunciarla en este observatorio para que públicamente sea rechazada, de tal manera que los propios creativos y creativas y las propias productoras de empresas de bienes y servicios empiecen a cambiar su forma de relacionarse en términos publicitarios. Pero esto debería ampliarse para que la sociedad pueda relacionarse con los medios como el que recibe el servicio. Si yo recibo el servicio de la comunicación, si es mi derecho estar comunicada, tengo que exigir la calidad de esta comunicación. Y para eso necesitamos que hayan otros elementos coadyuvantes que apunten a esto, que refuercen esto. The floor is yours. Bueno, muchísimas gracias a las dos, Vilma y Nidia, por una súper enriquecedora discusión y por sus presentaciones. Ya estamos en sobretiempo y entonces vamos a tomar un receso breve de unos 6 minutos y entonces regresaremos para el segundo panel a las 12 en punto. El panel sobre defensoras del cambio receptivo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos muy pronto.
Muchísimas gracias.